Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo episodio del podcast de Contracultura. Un gusto, como siempre, poder estar con ustedes cuando hoy día ya es martes 8 de marzo del año 2022. Esta información que les voy a compartir a continuación es una información vital, de vital importancia, y tiene que ser sacada a la luz. De mostrar esto a sus amigos, a sus familiares, para que puedan entender a veces parte de este entramado que parece no tener conexión entre sí, pero que es un plan muy sofisticado para poder generar un estado globalizado, por supuesto, de bioseguridad digital. Todo esto de manos de la cuarta revolución industrial, conceptos como el transhumanismo, conceptos también como el gran reseteo, y que muchas veces las personas no entienden de qué se trata esto y hay mucha desinformación también al respecto. Y es por eso que he encontrado un artículo que me parece muy bueno, que lo saqué de un grupo de Telegram. El Investigador es un grupo muy bueno que les recomiendo entrar ahí. Tienen información muy creíble de muchas de las cosas que están pasando y es bastante verificada. Así que los invito a conocer este grupo en Telegram que se llama justamente así, elinvestigador.org. Y vamos a dar comienzo a este programa el día de hoy y vamos a sumergirnos en esta historia que denomina a la autora de Feisty Adelie en el blog de feistyadelie.com, el sitio web en realidad, publicado el 4 de marzo del año 2022, hace solo un par de días atrás. Y como les digo, es una información imperdible, es algo que tienen que comprender y que está muy bien explicado en este artículo que se llama algo así como el nuevo capitalismo de vigilancia. Así que quédense muy atentos hasta el final de este programa. Todo esto después de este pequeño corte comercial. Quédate con nosotros, ya volvemos. Bueno, aquí ya estamos de vuelta en el podcast de Contracultura para hablar de este nuevo capitalismo de vigilancia. Voy a dejarles el link abajo para que puedan ver de qué se trata esto y puedan sacar sus propias conclusiones finalmente. Cada vez que hablo sobre el gran reinicio, la cuarta revolución industrial, o el Internet de las cosas, o los cuerpos, a los amigos que no están familiarizados con estos términos, recibo miradas en blanco o incredulidad. Mi opinión de que nos dirigimos rápidamente a una nueva era de un estado de seguridad biodigital globalizado, en el que la vida cotidiana para la mayoría ocurre en el panóptico de vigilancia y control, parece un tramo paranoico para muchas personas. Una de las razones de esto es que se necesita mucha experiencia para ver y comprender el cambio, el gran reinicio, que está en marcha y la gente no tiene la experiencia para detectarlo. Para muchos parece que los modelos comerciales y las tecnologías involucradas en la cuarta revolución industrial, las herramientas además para el gran reinicio, surgieron simplemente de la nada y no tienen contexto para comprender hoy en día lo que está sucediendo. El gran reinicio y sus herramientas son extensiones de los cambios en los negocios, la tecnología y la gobernanza que han estado en marcha durante algún tiempo. Específicamente, en este ensayo espero mostrar que los niveles de vigilancia y control a los que nos estamos moviendo son completamente predecibles a partir del modelo comercial dominante actual, el capitalismo de vigilancia y la explosión en curso de dispositivos conectados a Internet en nuestra vida diaria. Me ha llevado, dice la autora, 2 años comprender mejor estas conexiones y espero que sea más fácil para los demás. El capitalismo de vigilancia es el modelo de negocio que te proporciona cosas, por ejemplo, aplicaciones, navegadores, redes sociales, software educativo, a cambio de tus datos, que agregan, venden, analizan y en última instancia utilizan para manipularte. Facebook es el ejemplo más conocido debido a las noticias destacadas, incluida por ejemplo la reciente historia que muchos de ustedes habrán escuchado del famoso denunciante, la historia también de Cambridge Analytica y también el dilema social, que es un documental muy interesante que los invito a que puedan ver. Todas estas historias de alto perfil documentan, por ejemplo, cómo Facebook rastrea tus me gusta, tus clics, tus fotos, donde quieras que vayas y además lo que hace en Internet y en muchos lugares del mundo real
es vender los datos a terceros para publicidad y manipulación sociopolítica. Pero también se usan sus datos para el aprendizaje automático o la inteligencia artificial, lo que se denomina la IA, para mejorar los algoritmos que usan para decidir, por ejemplo, qué contenido controlará mejor su atención. Por ejemplo, Facebook aumenta el contenido divisivo, definido a través de la inteligencia artificial en su feed, para que puedan brindar un mejor compromiso con sus anunciantes. Es una parte, pero tal vez valga la pena señalar en este punto que, dada la forma en que funcionan Facebook y otras plataformas de redes sociales, los llamados a censurar la información errónea son absolutamente absurdos. Sus algoritmos que promueven y amplifican el contenido extremista por la naturaleza de su capacidad para atraer la atención y el compromiso son fundamentales para su modelo de negocios. Pero sus algoritmos también promueven noticias y otras publicaciones en su fuente de noticias que predice la inteligencia artificial y que es mucho más probable que compartas tú o te guste. Todo esto significa que te expone finalmente a más publicaciones de amigos, entre comillas, que tienen ideas afines en lugar de opiniones diversas. Es importante entender que todos estos algoritmos refuerzan las cámaras de eco que endurecen opiniones y creencias aisladas de la evidencia. ¿Para qué? Para facilitar la orientación de anuncios u otras historias a grupos de usuarios bien definidos. Pero aquí entra un concepto muy importante, que es la polarización que hemos venido hablando durante mucho tiempo, que hace que sea mucho más difícil finalmente de discernir la verdad en un panorama de información que está completamente abarrotado, y es por lo tanto el plan de cada día de los gigantes de las redes sociales y no una aberración de usuarios maliciosos o ignorantes. Aquí es crucial darse cuenta de que el capitalismo de vigilancia es el modelo dominante, no solo en las empresas de Internet del Big Tech como Facebook, Google, Amazon, Apple, etcétera, sino en toda la economía actualmente. Como dice, por ejemplo, Shoshana Zuboff, quien acuñó el término y escribió un libro innovador sobre este tema. Ella dice: el capitalismo de vigilancia se ha extendido a través de una amplia gama de productos, servicios y sectores económicos, incluidos, por ejemplo, los seguros, el comercio minorista, la atención médica, también las finanzas, el entretenimiento, la educación, el transporte y mucho más. Todo esto dando nacimiento a ecosistemas completamente nuevos de los proveedores, productores, clientes y finalmente todo el mercado. También tenemos aquí los fabricantes y los actores del mercado, y casi todos los productos o servicios que comienzan con la palabra inteligente o personalizado. Todos los dispositivos habilitados para el Internet entran dentro de esta categoría. Todos los asistentes digitales son simplemente una interfaz de cadena de suministro para el flujo sin obstáculos de datos de comportamiento en su camino para predecir nuestros futuros de una economía de vigilancia. Esto lo dice Shoshana Zuboff, quien acuñó este término y escribió este término de el capitalismo de vigilancia y escribió este libro sobre el tema, como les decía. Los capitalistas de vigilancia venden 3 niveles de producto. El primero es el servicio que atrapa al usuario, como el motor de búsqueda de Google, una aplicación, por ejemplo, un servicio de GPS en un teléfono. Pero también hay un segundo nivel, que son los datos o la información que pueden capturar cuando se usa este servicio. Esto incluye tanto los datos que proporcionan como los metadatos, como dónde y cuándo se usó este servicio. También tenemos la ubicación, que es un dato del mundo real, muy preciado de su teléfono, porque con esto se puede inferir mucha información de él con la inteligencia artificial. Y los datos capturados además se analizan con la inteligencia artificial, que es cada vez más sofisticada y permite predecir mejor su comportamiento, lo que se llama el análisis predictivo, ya sea por la parte de aquellos que lo recopilaron o por una segunda parte que va a comprar estos datos. Y aquí entra el Foro Económico Mundial, el WEF. Es una organización global dedicada al gran reinicio, que comparte toda esta tabla para poder ayudar a comprender la amplitud de los datos de interés. ¿Qué es esta tabla? Tenemos la información personal, que está definida como data o metadata, que ha sido creada por la misma gente y es entregada de manera voluntaria, porque es compartida por los individuos, por ejemplo, los perfiles de redes sociales. También tenemos la data observada, que es capturada mediante grabar las acciones de los individuos, por ejemplo, su ubicación o cuando están usando sus teléfonos celulares. Y también dentro de esta definición de data personal tenemos la data inferida,
Esta data inferida es muy importante porque se basa, por ejemplo, en análisis que se han hecho de esta data y que ha sido hecha por algunos voluntarios o observación que ha sido observada, y también, por ejemplo, el tema de los del crédito social. Es muy importante esto lo publicó, por ejemplo, el Foro Económico Mundial en junio del año del 2010 en su propio sitio web. Pero como dicen, piensa en los datos personales como el registro digital de todo lo que una persona hace en línea y en el mundo. Eso es todo. Esos son los datos personales, el registro de todo lo que tú estás haciendo. Tú eres, en el fondo, la suma total de todo lo que haces dentro del contexto materialista subyacente y eres finalmente el producto en este segundo nivel. En otras palabras, esta data observada, que les decía que era esta data que se había capturado y había sido grabada dentro de las acciones de los individuos, por ejemplo, cuando usaban un teléfono celular o la ubicación de este teléfono. Pero hay mucho más, y pongan mucha atención a esto, porque el propósito del análisis predictivo va mucho más allá de la publicidad para, por ejemplo, poder automatizar estos procesos, y esto lo deja claro Zuboff en este libro que les decía, Los capitalistas de la vigilancia. Dice, venden certeza a los clientes comerciales, a quienes les gustaría saber con certeza también lo que hacemos. Anuncios dirigidos, sí, pero también las empresas quieren saber si vendernos, por ejemplo, una hipoteca, vendernos un seguro, cuánto cobrarnos por estos servicios, ver también si conducimos, por ejemplo, con seguridad. También quieren saber lo máximo que pueden sacar de nosotros en un intercambio. Quieren saber cómo nos comportamos para saber cómo intervenir mejor nuestro comportamiento. Por supuesto, los clientes de los capitalistas de vigilancia no son exclusivamente, entre comillas, clientes comerciales, como las organizaciones no gubernamentales, las ONG, y los gobiernos también utilizan estos datos, así como recopilan los suyos propios para análisis predictivos. El capitalismo de vigilancia entra en hipervelocidad con el gran reinicio, y eso es lo que debemos entender. Todo esto debido a que han surgido nuevos modelos de negocios, también nuevas tecnologías, y nuevos mercados también han entrado en línea. En resumen, estos modelos y tecnologías lo que hacen es amplían el ojo, que todo lo ve, y el alcance manipulador del capitalismo de vigilancia desde el mercado original, proporcionado por las actividades en línea de nuevos mercados, entre comillas, que gestionan los problemas sociales y el medio ambiente. Este nuevo modelo de negocio se denomina de diversas formas: inversiones, bonos de impacto social, emprendimiento social o financiamiento de pago por éxito, lo que se denomina el PFS, por sus siglas en inglés. Para mayor comodidad, generalmente usaré el término PFS. Los problemas específicos o mercados para la inversión se describen en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, los ODS, de las Naciones Unidas. Obviamente, las Naciones Unidas es un socio del Foro Económico Mundial y son mencionados estos 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, estos ODS, explícitamente hoy en día por corporaciones de inversión de impacto. Muchos de ustedes han visto la propaganda de los bancos, cómo las empresas se van acoplando a estos 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Por ejemplo, el logotipo de las Naciones Unidas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible es un iris humano estilizado, lo que sugiere tanto el ojo que todo lo ve como la normalización también de los escaneos del iris. Pero hay mucho más, porque los PFS, que dijimos que eran el financiamiento de pago por éxito, con estas siglas en inglés, PFS, es una consecuencia de los últimos 50 años de la agenda neoliberal y el Foro Económico Mundial de poder borrar las distinciones entre los intereses públicos y privados. Eso es algo que no hay que perder de vista. Por eso ustedes están viendo este discurso de la eliminación de la propiedad privada, donde queda esta nebulosa entre cuáles son realmente los intereses públicos y cuáles son los intereses privados, y se van borrando poco a poco esas distinciones. Al igual, por ejemplo, que el capitalismo de vigilancia ofrece una solución gratuita o de bajo costo. Recuerde, tenemos que recordar aquí, como dice la autora, que el primer nivel de producto discutido anteriormente a un problema, por ejemplo, de las redes sociales, aumentan finalmente la conexión de las personas. Eso era el primer nivel de este producto. Y en este caso, un proyecto PFS ofrece ayuda para problemas sociales o ambientales. Pero aquí tenemos algo
que no hay que perder de vista, porque aunque el uso del Internet y los teléfonos móviles es omnipresente, es más opcional que la educación y la atención médica para la mayoría de las personas. Por lo tanto, mover el capitalismo de vigilancia al ámbito de los servicios sociales, como lo hace el PFS, lleva su vigilancia y además control de estos verdaderos depredadores a la vida diaria de muchas más personas. Y también abre a las poblaciones más vulnerables que necesitan acceso a mucho más servicios financiados con fondos públicos a una vida de explotación con fines siempre de lucro, a pesar de que digan lo contrario. Pero los capitalistas de riesgo o estos filantrópicos que intervienen en estos programas del PFS como una intervención educativa específica y reciben un retorno de su inversión si se cumplen las medidas del resultado de éxito, entre comillas, que están además estrechamente predefinidas. Por ejemplo, podemos nombrar la intervención que podría ser un programa específico de aprendizaje socioemocional, lo que se denominan los CEL, y el éxito además podría definirse como una disminución porcentual particular en la necesidad de servicios de salud mental escolar después de un año. Todos estos son ejemplos, pero los financiadores, generalmente el gobierno o las grandes ONGs, reembolsan a los inversionistas con un retorno de su inversión, una ganancia, determinada a través de compensaciones de costos calculadas. Estas compensaciones de costos son los costos a largo plazo para el gobierno o la ONG que teóricamente se evitaron debido a la intervención de estos planes denominados PFS. Por ejemplo, los investigadores han calculado una reducción del 13% en costos de gasto social a largo plazo. Por ejemplo, menos asistencias alimentarias, menos penas de prisión, menos asesoramiento sobre abusos de sustancias, a través de la provisión de educación temprana desde el nacimiento hasta los 5 años. Es así como estos inversionistas de estos programas del PFS entonces podrían recibir hasta un 30% del ROI, o sea, el retorno de la inversión, por financiar dicho tipo de educación, siempre que se cumplan obviamente las métricas de, entre comillas, éxito acordadas. Incluso si todos estos ahorros se utilizan para devolver el dinero a los inversionistas, el gobierno ahorra dinero en general al evitar los costos iniciales y al pagar solo por los programas, entre comillas, exitosos. La información en forma de estos datos capturados es clave para estos acuerdos PFS exitosos. ¿Por qué? Porque los inversores deben definir cuidadosamente tanto las intervenciones como los resultados para poder aumentar las posibilidades de éxito. Todos estos acuerdos de PFS recopilan datos no solo para documentar el éxito de la intervención actual, sino también para establecer futuros acuerdos del PFS. Al igual que en la forma original del capitalismo de vigilancia centrado en los servicios del Internet, el segundo nivel del producto rentable en las otras formas de PFS son sus datos, y en última instancia, usted mismo. Por ejemplo, Alison McDowell, quien ha escrito extensamente sobre los problemas con PFS, expresa cómo dice que encarna el colonialismo digital, las vidas de los pobres manejadas a través de dispositivos que les imponen los intereses ricos, a menudo extranjeros, el valor además económico de la humanidad, especialmente la humanidad de las personas negras y marrones, será mejor en los productos que consumen porque su poder adquisitivo se habrá vuelto tan limitado, que los datos que generan, la mayoría además de estos datos provendrán de interacciones con intervenciones diseñadas para arreglarlos, entre comillas, y ahora con el análisis predictivo, los algoritmos pueden hacer pronunciamiento de comportamientos problemáticos futuros con mucha más anticipación, configurando así socios sin fines de lucro que manejan dispositivos para hacer cumplir continuamente el comportamiento y el cumplimiento psíquico de las estructuras diseñadas para oprimirlos y contenerlos. El legado de la colonización y la supremacía blanca continuará en forma digital, magnificando a través de las acciones de los inversores de impacto social. Así que ahí tiene una definición bastante interesante de cómo funciona esto y que en el fondo dice que no, aquí no va a cambiar nada y que supuestamente todos estos luchadores de la justicia social que están contra esta supremacía blanca lo único que están haciendo es continuar con este legado que ahora va a continuar en forma digital, magnificando, como dice, a través de las acciones de los inversores de impacto social finalmente, todo este programa para poder lograr estos objetivos. Lo que están haciendo actualmente con estos programas del PFS, que son la base para poder lograr de alguna manera estos objetivos del desarrollo sostenible, es que todos, ilustra este concepto de que todos y todo es una inversión. Y hay un video que también se los voy a dejar en la descripción de este programa,
dura solamente 2 minutos, lo pueden mirar y van a entender un poco mejor, donde muestran números alrededor, muestran métricas y números que van variando a través de, por ejemplo, el crecimiento de las plantas, etcétera, y cada árbol, cada gota de agua limpia tiene datos. Pero la pregunta es de dónde vienen todos estos datos. Y esta alta definición para poder medir este impacto, todo esto entre comillas, la alta definición y también el impacto. La naturaleza continúa el flujo de estos datos y se muestran en este video, que es una representación literal del nivel de información planificado que quieren lograr y deseado, todo esto requerido para poder hacer el mejor análisis predictivo. Cuando vean el video que está en la descripción, se les van a aclarar muchísimas dudas de esto. Lo importante es que todo es una inversión. Todo este deseo de la información no se limita solo a la necesidad de medir o definir métricas de éxito para el ROI, para el Return of Investment o el retorno de la inversión en todos estos acuerdos del PFS, ni tampoco para rastrear las inversiones de uno en los necesitados, por ejemplo, o del medio ambiente. Los rendimientos potenciales de las inversiones son en realidad papas pequeñas. La gran cantidad de dinero proviene del tercer nivel final del producto que vimos anteriormente, que era la titularización de la deuda, al igual que lo que pasa cuando se agrupan las hipotecas y otras deudas para crear nuevos productos financieros y poder negociarlos finalmente en el mercado de valores. Y esto generó ganancias estratosféricamente más altas finalmente que negociar activos reales. Apostar a favor, entre paréntesis, o en contra de las intervenciones del PFS, finalmente lo que hace es aumentar el potencial de ganancias para estos, entre comillas, productos astronómicamente. Dado esto que las intervenciones, entre comillas, del PFS podrían consistir en todo tipo de servicios sociales. Por ejemplo, la atención prenatal de un grupo de mujeres. Acortar su éxito podría significar literalmente beneficiarse de más bebés muertos, por ejemplo. Todo esto en términos, ¿cierto?, de traducir todo esto en datos. Vimos un programa también donde se mencionaba este tema que yo sé que es bastante complejo, pero si quieren ver hacia dónde va esto, busquen el programa que hicimos aquí en Contracultura, que se llama El Gemelo. Están creando un gemelo digital del planeta. Todo esto tiene que ver con cómo están traduciendo todos los seres vivos, todas las formas de vida, valga la redundancia, todos los recursos del planeta en números, en data. Se trata de eso. Es un control total. Los inversores, por ejemplo, en un escenario como este, estarían muy motivados para usar la mayor cantidad de información posible para poder predecir el cumplimiento de todos estos protocolos por parte de los participantes también y la probabilidad de éxito. Lo que hace que aquellos a quienes la inteligencia artificial considera apuestas pobres, entre comillas, tengan finalmente menos probabilidades de ser elegibles para estos servicios. Aquí nadie está negociando instrumentos, por ejemplo, en Wall Street, como este todavía. Pero hay una plataforma muy importante que pueden revisar, que se llama IXO, y está configurada para permitir mercados internos de predicción en que los inversores pueden apostar a favor o en contra del éxito de un proyecto. Hablan incluso de ciertos modelos que se pueden predecir en base a oráculos digitales. Todo esto, por supuesto, con la ayuda de inteligencia artificial. Toda esta información es para que se hagan una idea de lo complejo del escenario actual y lo avanzado que está este escenario en términos de tecnología. Y es una prueba también de todo lo que se ha ido trabajando y que ahora, gracias a todo esto que ha sucedido en los últimos 2 años, ha salido a la luz todo este tipo de tecnología de la noche a la mañana, como si todo esto fuera fruto de la casualidad simplemente. Pero continuemos con este interesantísimo artículo. Reconozco que un mercado de valores que apueste por el bienestar humano puede parecer descabellado para algunos, pero en ausencia de regulaciones estrictas en su contra, la financiación es una etapa final natural de la mercantilización. Este último año ha visto la introducción, por ejemplo, en la Bolsa de New York, de un nuevo instrumento financiero para comercializar servicios ecosistémicos, por ejemplo, en un movimiento paralelo a la privatización de los servicios sociales con fines de lucro en el ámbito ambiental.
En el pasado, la información utilizada para el análisis predictivo se limitaba solamente a la información que podían capturar, por ejemplo, de Internet y a través de nuestros teléfonos inteligentes. Sin embargo, los dispositivos que son capaces de rastrear cada uno de nuestros movimientos interna y externamente a través de sensores están a punto de explotar a medida que miles de millones de dispositivos, entre comillas, inteligentes, entren en funcionamiento con el famoso Internet de las cosas y el Internet de los cuerpos. Pero sigamos avanzando porque hay mucho más y sé que de a poco toda esta maraña de información que les estoy entregando de a poco va a ir cobrando sentido. Porque el Internet de las cosas actualmente incluye, por ejemplo, nuestros teléfonos, electrodomésticos inteligentes, medidores inteligentes, redes inteligentes y automóviles conectados e inteligentes. Pero pronto puede impregnar todas las áreas de la vida y la economía, incluida, por ejemplo, la agricultura, la recreación, el comercio minorista, la fabricación, el transporte, la atención médica y la educación. Actualmente, el Internet de los cuerpos se refiere principalmente a dispositivos portátiles, por ejemplo, para monitorear el estado físico, la seguridad, la salud mental o el estado de una enfermedad. Los dispositivos implantados y embebidos también forman parte del Internet de los cuerpos y generalmente están enmarcados en este punto como dispositivos terapéuticos para paralíticos, pero también para detección viral o conveniencia. La expansión, además del Internet de los cuerpos y el Internet de las cosas, depende del despliegue de la tecnología de celdas pequeñas 5G o 6G. Se requiere, por ejemplo, el 5G para admitir latencias bajas para los miles de millones de dispositivos previstos que se van a comunicar entre sí, para no admitir la navegación o los juegos en Internet de los usuarios actuales de teléfonos celulares. Bueno, todo lo que vemos aquí se trata de control. Todo esto disfrazado de inteligente no es más que una excusa para poder convertirnos finalmente en un producto. Convertir a nuestras plantas también en un producto. A nuestros fertilizantes, nuestros automóviles se transforman en estos automóviles eléctricos que ya acaban de anunciar que con los precios de la gasolina en Estados Unidos, por supuesto, la gente compre autos eléctricos. Claro, pero el problema es que valen $55.000 desde. Así que nadie tiene dinero, sobre todo en una crisis económica como esta. Muy poca gente tiene la capacidad de ahora estar comprando automóviles eléctricos cuando ya está llegando prácticamente a $5 el galón. En algunos lugares, sobre todo en California, se reportaba ya $5 el galón en algunas partes. Todo esto, por supuesto, mientras apagan las industrias de combustibles fósiles y van transformando el mundo para que todas estas tecnologías de monitoreo y control y predictivas, todas estas tecnologías inteligentes, entre comillas, puedan impregnar todas las áreas de la vida, la economía. Y ahí entran en juego también, por ejemplo, de acuerdo a tu crédito social, no vas a poder, si no estás autorizado a salir de un radio, por ejemplo, de 5 millas, si es que tienes un automóvil eléctrico, porque si dijiste algo contra el gobierno en Facebook o contra el sistema, te van a pagar el automóvil. De eso se tratan en gran parte los automóviles eléctricos. No tiene que ver con cuidar el medio ambiente. Todo lo contrario, se trata de que los automóviles eléctricos se pueden apagar remotamente, se pueden controlar remotamente. Todo esto tiene que ver, por supuesto, con, como decíamos, el Internet de las cosas, el Internet de los cuerpos, que pueden considerarse finalmente como miles de millones de dispositivos de vigilancia que funcionan de manera independiente, sino como la palabra además Internet, que implica una red interconectada. Esta red tiene el potencial de automatizar todos los aspectos de la vida que toca. Imagínate, por ejemplo, caminar por una tienda y escanear artículos con etiquetas RFID mientras los pones dentro de un carro. El carro aprende de su nevera inteligente lo que necesita y le permite saber cuándo se encuentra en el lugar adecuado de la tienda. Cuando llegue el momento de irse de la tienda, puede salir por la puerta, después de mirar un lector de iris
que accede a tu identificación digital y moneda digital, y una vez fuera de la tienda, llama a un automóvil autónomo con la aplicación de su teléfono inteligente y te puede subir a este automóvil con otro escaneo de iris, y ahora imagina un par de niveles más de automatización sobre todo eso. Notificaciones, por ejemplo, de siguientes inoculaciones, actualización de pasaportes, por ejemplo, para poder viajar y moverte. Sistemas para poder acceder a nuevos empleos, verificaciones digitales de datos a cada rato, etcétera. Todo para poder desplazarte, moverte, hacer una vida. De eso se trata. Y es importante entender aquí que una automatización como esta requiere que los dispositivos de propiedad dispar se comuniquen entre sí. Esto se llama interoperabilidad, y que todos estos funcionen en base a pagos y permisos autentificados y seguros, por supuesto, que funcionan sin necesidad de intermediarios humanos para la verificación, lo que les estaba diciendo recién. Además, en una economía que funciona con información, entre paréntesis, para publicitar, manipular, vender, predecir, administrar y apostar, es necesario recopilar la mayor cantidad de datos posibles de todos estos sensores y almacenarlos de manera centralizada y asequible. Las identificaciones digitales descentralizadas vinculadas son biométricamente conectadas a, entre comillas, carteras digitales llenas de sus datos y monedas, y son por lo tanto tan integrales para una economía de información dentro del Internet de los cuerpos y el Internet de las cosas, como es la infraestructura actualmente de telecomunicaciones avanzada y el uso intensivo de energía, el 5G, el 6G, etcétera, el 7G. El Foro Económico Mundial, que no es casualidad sea uno de los principales defensores de las identificaciones digitales, si no vean el programa ID 2020, que eso es lo que están haciendo justamente ahora, estaba visualizando ya en el año 2011 repertorios vinculados a identificaciones digitales de sus datos. 2011. Dicen lo siguiente: en términos prácticos, los datos de una persona equivaldrían a su dinero. Residiría en una cuenta donde sería controlado, administrado, intercambiado y contabilizado tal como operan los servicios de banca personal en la actualidad. Estos servicios serían interoperables para que los datos pudieran intercambiarse con otras instituciones e individuos a nivel mundial. Como requisito esencial, los servicios operarían sobre una infraestructura técnica y legal de alta confianza. Ahí tenemos el tema de la seguridad y la confianza. Todas estas estafas, estas falsificaciones de documentos, lo que hacen finalmente es ayudarlos en su propósito, porque finalmente van a decir esto es seguro. Y debido a la gran cantidad de falsificaciones, debido a la gran cantidad de documentación falsa de cualquier índole, debido a las estafas por internet, etcétera, todo lo que nos vemos sumergidos en la vida diaria, en lo que a internet se refiere, todo esto les viene como anillo al dedo, porque operan con esta infraestructura técnica, como dicen ellos, ilegal de alta confianza. Microsoft, por ejemplo, explica cómo funcionarán las identificaciones digitales descentralizadas dentro de también este marco de confianza. Pero podemos ir mucho más allá. Por ejemplo, Microsoft tiene un video que también se los voy a dejar abajo, que es parte de este artículo, donde explica cómo funcionan las identificaciones digitales descentralizadas dentro de un marco de confianza. Todo esto te lo venden como, evidentemente, aquí la clave es saber vender el producto. ¿Cómo te van a vender estos servicios, cierto? Y muestra con dibujos animados prácticamente cómo se te va a hacer la vida mucho más simple, y es por eso que están invirtiendo también una gran cantidad de dinero, no solamente en estas tecnologías, sino que también en la educación para preparar a las generaciones venideras, las que ya están actualmente incluso, para aceptar todo este tipo de cosas. Y lo venden así. Microsoft lo pone como identidad digital que tú, donde tú eres el dueño y tú la controlas. O sea, tú controlas los movimientos que puedes hacer y tú eres el dueño de tus datos, cuando es completamente mentira. Y aquí ponen además el término confianza, que sabemos que confianza es un término de marketing orwelliano para la tecnología que subyace
a las identificaciones digitales descentralizadas. En eso están avanzando actualmente, mientras la gente está mirando a otro lado, probablemente la guerra en Ucrania, que también es importante. Estamos hablando hace mucho tiempo de esta estrategia de la muerte por 1000 cortes, que es lo que está sufriendo la sociedad actual. Y en esta estrategia de la muerte por 1000 cortes, todo es importante. Todas las áreas donde estamos viendo la desestabilización son importantes y no hay que dejarlas pasar. Pero tampoco hay que dejarse confundir por cualquier cosa. Catherine Austin Fitts decía el otro día, las guerras son muy buenas para cambiar los titulares. Y se ha demostrado eso. Así que todas estas identificaciones se están promocionando como la solución perfecta para los problemas de, por ejemplo, privacidad y seguridad, porque pueden ser identidades autosoberanas, entre comillas, lo que significa que el individuo posee, entre comillas, y controla sus propios datos a través de, entre comillas, claves privadas. Aunque las claves privadas teóricamente podrían ser un PIN, la automaticidad requiere huellas dactilares, reconocimiento facial o escaneo de iris. O, ¿se acuerdan lo que decía el otro día el Foro Económico Mundial? El escaneo del latido del corazón. O el escaneo de la sangre, ¿cierto? El problema con toda esta lógica, de las identidades que ellos denominan autosoberanas, es que la elección también, entre comillas, porque aquí todo entre comillas, y el control también, entre comillas, no tiene sentido en el contexto de una rápida intensificación de la concentración extrema de riqueza, propiedad, y una mayor fusión de la esfera pública y privada. El capitalismo de vigilancia ya es el modelo económico dominante. Esto significa que para mantener tu información privada, no puedes usar la mayoría de las aplicaciones ni usar Internet. Comer, por ejemplo, y mucho menos ver un médico en línea, si eliges mantener tus propios datos bajo resguardo. Sin embargo, es un grave error, dice la autora de este artículo, imaginar que solo aquellos que necesitan servicios sociales subsidiados enfrentarán coerción. El Gran Reinicio avanza un plan para manejar, entre comillas, los problemas del mundo por una razón. La economía y el medio ambiente global se están derrumbando y los cambios son necesarios, según ellos. Y obviamente a estas alturas ya vemos que todo esto está hecho por diseño. Pero eso es lo que dicen. Por lo tanto, dicen que estos cambios son necesarios. No estamos lejos de una economía, por ejemplo, en que las masas se vean obligadas al desempleo debido a la automatización y otras causas y posiblemente también la guerra. Aquí entra la renta básica universal, que muchos de ustedes se preguntan y otra gente critica y dice, bueno, ¿por qué le vamos a dar dinero a gente que no quiere simplemente trabajar? Va mucho más allá de eso, porque proporcionar una renta básica universal es la solución preferida para recircular suficiente capital para mantener la economía en marcha, ya que le permite a la élite que mantenga su riqueza y también su control. Pero hay mucho más, porque la concentración de la propiedad, sin embargo, esto significa que el ingreso básico universal será poco más que un guión que se puede gastar a cambio de datos, entre paréntesis, en la tienda de la empresa, entre comillas, o para alquilar en la ciudad de la empresa, entre comillas también. Hemos visto cómo en este último tiempo ha habido uno de los traspasos más grandes de capital del último tiempo, donde las pequeñas empresas están prácticamente desapareciendo y están siendo absorbidas por diseño también por estas grandes corporaciones. Por eso se habla de la tienda de la empresa para poder gastar ese dinero o para alquilar en la ciudad de esta empresa. Más allá de la necesidad de intercambiar datos por bienes y servicios, la identificación digital y la moneda digital en una sociedad automatizada son medios de control perfectos. Durante los tiempos, por ejemplo, de esto que estamos viviendo estos 2 últimos años, nos han invitado a los asientos de primera fila de la farsa de las identificaciones digitales, que según ellos empoderan al individuo con control sobre su propia información. Por ejemplo, la propiedad, entre comillas, de la información sobre las inoculaciones en un pasaporte de inoculaciones no sirve de mucho a una persona si se le prohíbe participar en la vida pública y viajar si lo mantienen privado, como ha sido el caso en ciertas ciudades de Estados Unidos, Canadá y en otras partes también del mundo. También vimos lo fácil que es intimidar a la disidencia del gobierno
sin ensuciarse las manos con violencia abierta, al cerrar simplemente el acceso a la financiación y al crédito en las protestas de los camioneros en Canadá. Si bien cerrar los fondos de los camioneros requirió un acto del gobierno canadiense, la adopción de las monedas digitales del Banco Central formalizará aún más el control de los banqueros sobre su vida. ¿Dudas de que tal control sea de interés? Bueno, escuche a Agustín Carstens, gerente general del Banco de Pagos Internacionales, el Banco Central de los bancos centrales, del que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar, en el minuto 59:50 del video sin extractos. No sabemos quién está usando un banco y un billete de 100, se refiere, hoy, y no sabemos quién está usando un billete de 1.000 pesos hoy. La diferencia clave es que el Banco Central ahora tendrá el control absoluto sobre las reglas y regulaciones que determinarán el uso de esa expresión de responsabilidad del Banco Central, y también tendremos la tecnología para hacer cumplir eso. También voy a dejar ese video en la descripción de este programa. Es por eso que están eliminando el dinero en efectivo. También es más control. No saben quién usa un billete de $100 y quieren saber quién lo usa. Ahí van a tener control absoluto sobre los movimientos de las personas, las reglas que los rigen, que los van a regir, las regulaciones, etc. Y todo, por supuesto, disfrazado de esta responsabilidad, incluso con el medio ambiente, por la huella de carbono y todo este tipo de cosas más. Así que, dice la autora que es importante tener en cuenta que los niveles distópicos de vigilancia y control solo requieren la pasividad del gobierno. Una vez que la propiedad está lo suficientemente concentrada y el comercio está completamente mediado digitalmente, el anonimato y la autoagencia son imposibles con identificaciones digitales descentralizadas en sociedades automatizadas de, entre comillas, ciudad de la empresa, todas estas llenas de sensores que recopilan continuamente su información. Pensar en la visión, entre comillas, de la cuarta revolución industrial, incluso lo que significa el Internet de las cosas y el Internet de los cuerpos, conduce a un escenario muy diferente al de la diversión y la eficiencia prometidas por las telecomunicaciones cuando promueven el 5G o el 6G. De manera similar, en la superficie, involucrar a las corporaciones en el negocio de resolver, entre comillas, la realidad es administrar sin intención de resolver los problemas del mundo puede sonar inicialmente como una buena idea. Sin embargo, entender todos estos procesos como una expansión del capitalismo de vigilancia en los aspectos más fundamentales de la vida diaria, junto con una red de vigilancia muy ampliada en el mundo físico, revela su naturaleza depredadora. La automaticidad planificada que permite la red es un último elemento importante a considerar porque requiere una interfaz, entre comillas, entre lo humano y lo real y lo digital, identificaciones digitales y moneda. Asociado además todo esto, por supuesto, a un sistema de crédito social. La mayoría de estas implicaciones, de estas partes del gran reinicio y la cuarta revolución industrial, según la autora, no involucran conspiraciones ocultas, son simplemente implicaciones de las agendas comerciales y tecnológicas abiertas que generalmente no se discuten. Ver el panorama general es crucial para evaluar las salvaguardas existentes, o no, según el caso, para proteger a nuestra sociedad contra los resultados negativos, así como para tomar decisiones personales y colectivas informadas. ¿Qué les parece? Interesante el término que desarrolla la autora, que podemos estar o no de acuerdo, el punto no es perderse en las definiciones, como por ejemplo este nuevo capitalismo de vigilancia, me parece muy interesante, porque además despierta una gran cantidad de personas que a esta realidad que dicen estar además en contra del capitalismo, y es interesante también tener esa visión de una persona que incluso considera que aquí no hay ningún tipo de conspiración simplemente, y esto es solamente un ajuste de los modelos, pero que finalmente te van a terminar esclavizando, y denuncia también la Agenda 2030, denuncia el control de los bancos, la transferencia de poder, etcétera, una serie de cosas más. Todo esto para analizar, para no creer absolutamente nada, como les digo siempre, de lo que aparece aquí en el programa,
sino que para que cada uno de ustedes pueda sacar con esta información sus propias conclusiones. Los invito a apoyar el programa. Este programa se hace a pulso y con la ayuda de las personas que creen en él. De usted, yo que me siento aquí a grabar. Estamos seguros que creemos en este proyecto que ha dado tantos frutos. Así que abajo, siempre en la descripción de los videos van a poder encontrar los links que permiten apoyar al canal. Tenemos Buy Me a Coffee, una alternativa, simplemente puedes dejar una propina, un tip si te gustó el video. Lo puedes hacer a través de tu tarjeta de crédito, una manera segura y fácil de poder apoyar al canal. También tenemos a toda la gente que nos apoya en Patreon, que es una manera de nuestros mecenas que continúan ayudando y son parte, están aquí en el corazón de este programa, a quienes siempre les agradezco por confiar en este proyecto. Y tenemos también a la gente que nos apoya a través de Flow, desde Chile generalmente, que nos apoyan a través de la plataforma Flow, también una plataforma segura donde puedes ayudarnos a poder generar más contenido y seguir con este programa, con nuestra investigación, con los comentarios, etcétera. A quien quiero agradecer abiertamente es a nuestro amigo que nos cooperó a través de Flow, a Jorge Fairplay. Muchas gracias, Jorge Fairplay 1. Muchísimas gracias por tu apoyo a través de Flow, a través del medio de pago Match. Muchísimas gracias, amigo, por cooperar con el canal. A DRS Cuevas, muchísimas gracias también por cooperar. ¿Qué más tenemos aquí? Porque no quiero que se me vaya nadie. Siempre a veces se me puede pasar alguien. Saludar a todos los amigos, como por ejemplo a Jorge Salgado Díaz, que también nos apoyó a través de Flow. Así que muchísimas gracias, amigo, por tu apoyo. También tenemos aquí a DRS Cuevas, que nos apoyó nuevamente. Muchísimas gracias, wow. Muchísimas gracias. A Glenn, le agradezco una vez más. A Glenn, muchísimas gracias, Glenn, por tu apoyo. Son geniales para permitir que esto siga funcionando. Y a través de... Tengo mucha correspondencia que a veces me gustaría contestar, pero la verdad les pido disculpas porque no tengo tiempo entre lo que es la investigación, la producción de los videos y mil otras cosas más que uno tiene que hacer en la vida cotidiana, porque ya no se puede vivir de esto. Y por eso ya no tengo la frecuencia de los programas que tenía antes. Tenemos también a mucha gente que nos escribe y lamentablemente a muchos de ellos no les puedo contestar. Pero a ver si un día de estos hago un programa para contestar la correspondencia, que para mí es mucho más fácil que estar escribiendo. A MBZ Frank Moret, muchísimas gracias también por tu apoyo, muy preocupado también del tema de Roberto García, cómo estaba ahí en Ucrania. Hemos sabido que está bien, hasta el momento sigue tratando de salir de la zona de conflicto. Saludos también a Patricio, que nos ha mandado un mensaje, agradecer el trabajo que estás haciendo, también por los reportes que hice desde Ucrania. Solo quería compartir una reflexión que me gustaría compartir contigo, dice. Hace algunos años que comencé a informarme por medios alternativos de la realidad que ocurre en estos tiempos. En un comienzo estuve atento a todos los medios alternativos que encontraba, pero con el tiempo he ido descartando algunas fuentes de información e incorporando otras, reduciendo, ya con el tiempo, bastante de la lista. Bueno, todos hacemos lo mismo. También me he dado cuenta que para tratar de entender lo que pasa es como ir pelando una cebolla. Primero está la cáscara. Y después de pelar algunas páginas, refiriéndose a la cebolla, a estas capas superficiales, después hay otros que pelan un poco más profundo y por último muy pocos que buscan más profundamente y se pueden dar cuenta de que todo era una espera. No hay izquierda ni derecha y todo nace de un solo centro. Y este conflicto militar me ha confirmado este pensamiento. También te deseo un buen año, que dentro de todo te encuentres bien junto a los tuyos. Te mando un afectuoso saludo desde la región de Los Ríos. Preciosa región. Cómo me gustaría ir allá.
Así que muchísimas gracias, Patricio, por ese mensaje que me mandó a través de Patreon, que preferí respondérselo por aquí. A Ingrid, agradecerle, por supuesto, que se viene incorporando a Patreon, Ingrid Nach. Muchísimas gracias, Ingrid, por ser parte de nuestra comunidad. A Javier Correa Cole, también muchísimas gracias. Y a Álvaro Reyes, gracias Álvaro, muchísimas gracias por estar aquí. A JP Elgueta también, que nos apoya a través de Patreon. Y a Edith también, que se incorporó hace muy poco, el 4 de febrero, a Patreon. Muchísimas gracias a todos. De verdad, les agradezco de todo corazón la ayuda que prestan para poder seguir trabajando, y a ver si un día de estos hago un programa para poder responder esas consultas y esas inquietudes que me hacen llegar por correo electrónico. Las leo todas, no, como les digo, no las puedo responder, a veces no tengo tiempo, me es mucho más fácil hacerlo a través de el micrófono por problemas de tiempo. Agradecer a todos, importante que puedan compartir esta información para entender lo que hay detrás de este verdadero proceso que pretende cumplir estos 17 objetivos del desarrollo sostenible, donde están prometiendo energía limpia, que no haya pobreza, hambre cero, bueno, el tema del control de la salud, el tema del control de la educación, el tema de género, el tema del agua, que es el punto 6, la energía limpia, el punto 7, un trabajo decente y crecimiento económico, el punto 8, todo lo que tiene que ver con industria, innovación e infraestructura, el punto número 9, donde está muy metido el Foro Económico Mundial, 10, reducir las desigualdades, y el número 11, que es uno de los más importantes, que tiene relación también con lo que hemos hablado hoy día en el programa, que habla de las ciudades sustentables, o sea, estas ciudades inteligentes en el fondo, donde quieren controlar obviamente a todo el mundo y llevar a la gente a vivir a estas ciudades. Y el punto 12 también, que es consumir responsablemente y producir responsablemente. El número 13, que es la acción climática, ¿cierto? Que es muy curioso el logo que aparece ahí, donde este ojo que todo lo ve y ve el planeta. La vida bajo el agua, el punto 14, ¿cierto? El control de todos los ecosistemas marinos. El 15, la vida en la tierra. Todo esto tiene que ver además con la nueva constitución que están haciendo en Chile, que les dijimos de un principio que era un engaño, que es pura Agenda 2030. Tengo unas noticias impresionantes con respecto a eso que ya vamos a compartir con un amigo aquí del canal, a quien le mando un saludo, a Pablo, que nos apoya y nos ayuda, y tenemos unas noticias importantes respecto a eso. Son estos 17 objetivos del desarrollo sostenible que están metidos en todo esto. La paz y justicia social, ¿cierto? Instituciones más justas, más fuertes, el punto número 16, y el 17, por supuesto, engloba todo lo anterior, y es como se llama, poder construir esta sociedad, ¿cierto? Estas alianzas para poder lograr todos estos objetivos. Quiero agradecer también, antes de irme, antes de que me olvide, a un amigo que siempre me manda información y siempre manda cosas muy buenas. Y durante mucho tiempo me ha estado mandando información a mi amigo Carlos Rodríguez. Muchísimas gracias, Carlos, por estar siempre ahí, por mandarme esa información. Bueno, nos vemos en un próximo programa aquí en el podcast de Contracultura. Un gusto poder haber estado con ustedes. Les deseo lo mejor. Que sea hasta la próxima y que Dios los bendiga. Nos vemos.